Esta semana, Leo, el universo coloca un reflector sobre ti, revelando no solo tu brillo inigualable, sino también las señales ocultas que pueden marcar la diferencia entre crecer o desgastarte en tu propio fuego. En el vasto escenario cósmico, donde las estrellas parecen bailar en un concierto eterno, cada signo escribe su historia en la bóveda celeste. Y aunque somos pequeños en la inmensidad del universo, cada impulso, cada elección y cada señal que recibimos lleva un significado profundo. Para quienes llevan el sol en Leo, estos días llegan cargados de intensidad. Tu energía magnética y apasionada no solo refleja la necesidad de reconocimiento, sino también tu inmensa capacidad de guiar, inspirar y transformar. Sin embargo, en medio de ese resplandor, hay alertas sutiles que exigen tu atención, advertencias, que sí se ignoran. Pueden hacer que la llama que ilumina se convierta en un fuego que consume. Antes de continuar, te invito a suscribirte y activar la campanita, porque aquí cada semana descubrirás los mensajes que el cosmos tiene para ti, guiándote a interpretar esas señales invisibles que pueden cambiar por completo tu rumbo. Prepare Leo, porque hoy desentrañaremos esas advertencias cósmicas y descubriremos cómo transformarlas en oportunidades para fortalecer tu luz sin dejar que te queme. El momento que estamos viviendo trae consigo un escenario donde la intensidad puede jugar en contra, donde la impulsividad puede nublar la visión y las decisiones tomadas en un arrebato pueden dejar heridas difíciles de sanar. Es como si el cielo nos enviara un mensaje claro en atención. No todo lo que brilla en este periodo es oro, y la cautela se vuelve una aliada imprescindible para quienes desean navegar con sabiduría. La energía leonina, que suele ser generosa y expansiva, también puede volverse desbordante si no se controla, llevando a actuar sin pensar, a tomar decisiones apresuradas y a dejar que las emociones dominen el momento sin una reflexión previa. Es en estos días donde los signos que llevan el sol en Leo deben abrir los ojos, no solo para reconocer sus talentos y su magia personal, sino también para identificar esas pequeñas señales que si se ignoran, pueden derivar en conflictos o malentendidos. La fuerza de Leo reside en su capacidad de brillar, sí, pero esa misma fuerza exige una dosis de cautela y autoconciencia. La impulsividad, esa tendencia a reaccionar sin pensar, puede transformar una situación sencilla en un problema mayor. La rapidez en decidir, sin evaluar las consecuencias, puede dejar a Leo en una posición vulnerable, en la que las decisiones tomadas en un arrebato tengan repercusiones duraderas. Pero también hay un lado de alerta en todo esto. En esas señales, esas pequeñas advertencias que el universo nos envía, están diseñadas para que podamos tomar el control antes de que sea demasiado tarde. La clave está en aprender a escuchar esa voz interna, en distinguir cuándo es momento de detenerse, de respirar y de evaluar si lo que estamos a punto de hacer realmente nos acerca a nuestra mejor versión o nos aleja de ella. La energía leonina, que busca brillar con autoridad y coraje, necesita ser guiada con sabiduría, con esa capacidad de discernir cuándo es momento de actuar y cuándo es mejor esperar. En medio de la vibrante pasión que caracteriza a Leo, una pausa puede ser la mayor muestra de valentía. Este período nos invita a todos, especialmente a quienes llevan el sol en Leo, a ser más conscientes de esas señales que nos indican que debemos frenar y reflexionar. No se trata solo de evitar errores, sino de aprender a reconocer las pequeñas alertas que nos protegen de decisiones impulsivas. La vida nos presenta oportunidades, pero también desafíos que requieren de nuestra atención y nuestra calma. La verdadera fortaleza no solo está en nuestro brillo, sino en nuestra capacidad de escuchar, de entender cuándo es momento de actuar con el corazón y cuándo con la cabeza. En este escenario cósmico, la clave está en equilibrar la pasión con la prudencia, en transformar esa energía radiante en una fuerza que construya y no destruya. En definitiva, estos días nos ofrecen un espejo en el que podemos ver tanto nuestro poder como nuestras vulnerabilidades. La invitación es clara: estar atentos a esas pequeñas señales, aprender a escuchar esa voz interior y actuar con conciencia. Solo así podremos navegar en esta etapa con la sabiduría de quien sabe que brillar
no significa solo destacar, sino hacerlo con propósito y control. La luz de Leo es poderosa, pero también requiere de responsabilidad para que su fuego no nos consuma, sino que nos ilumine nuestro camino hacia una versión más auténtica y plena. En ese mismo sentido, vale la pena profundizar en cómo las energías planetarias que afectan a Leo en estos días tienden a activar ciertos patrones que, si no se reconocen a tiempo, pueden volverse obstáculos invisibles. Por ejemplo, Mercurio, en una posición desafiante, puede hacer que la mente se vuelva demasiado aguda, pero también demasiado crítica. La tendencia a juzgar con dureza no solo hacia otros, sino también hacia uno mismo, se intensifica y puede generar una sensación de inseguridad disfrazada de confianza excesiva. Es como si la mente se convirtiera en un espejo distorsionado que refleja solo las imperfecciones, alimentando un ciclo de duda que nubla la visión clara del propio valor. En esta circunstancia, la clave es aprender a distinguir entre la autocrítica constructiva y el ataque interno que solo desgasta y limita. Asimismo, el tránsito de Venus por ciertas casas o aspectos tensos con Marte en estos días puede provocar una sensibilidad exacerbada respecto a las relaciones. La tendencia sería a interpretar cada pequeño desacuerdo como una crisis inminente, perdiendo de vista el contexto más amplio. La impulsividad emocional en este escenario se asemeja a un río desbordado que arrastra todo a su paso, sin medir las consecuencias. La advertencia aquí es que, en momentos de alta carga emocional, cada palabra o gesto puede tener un peso desproporcionado, y esa chispa de ira o frustración puede encender incendios que con el tiempo serán difíciles de apagar. La invitación entonces es a cultivar la paciencia y la empatía, a observar en silencio antes de reaccionar y a recordar que no toda emoción necesita una respuesta inmediata. Otra perspectiva importante radica en cómo la energía del momento puede activar antiguas heridas o inseguridades que, si no se reconocen, terminan alimentando un ciclo de autolimitación. Por ejemplo, si en tu historia personal has experimentado rechazos o fracasos, en momentos críticos, la tendencia natural en este periodo puede ser a revivir esas heridas, proyectándolas en el presente y creando un filtro distorsionado de la realidad. Es como si un espejo roto reflejara solo fragmentos de lo que realmente eres, impidiéndote ver la totalidad de tu potencial. En estos casos, es vital que te detengas y observes si esas heridas siguen controlando tus decisiones, o si, por el contrario, estás dispuesto a sanarlas y a seguir adelante con una perspectiva renovada. A su vez, no podemos dejar de lado la influencia de los aspectos que se formen en torno a la luna en tránsito, pues esta puede activar sentimientos profundos que, si no se gestionan con conciencia, se convierten en señales de advertencia. La luna, que rige las emociones más internas, puede hacer que te sientas más vulnerable, pero también más receptivo a esas pequeñas voces internas que te alertan sobre ciertos desequilibrios. Cuando notas que tu energía emocional fluctúa de manera exagerada o que te sientes particularmente susceptible, es momento de prestar atención a esas sensaciones, como si fueran faros que indican que algo en tu interior necesita atención urgente. La sensibilidad puede ser tu mejor aliada si aprendes a escucharla con atención en lugar de dejar que te controle. Ahora, considera cómo esto aplica en la vida cotidiana. Imagina que estás en una reunión y alguien hace un comentario que, en circunstancias normales, no te afectaría. Pero en estos días parece que toda la tensión acumulada va a explotar. La reacción automática puede ser de enojo o de rechazo, pero esa misma reacción revela una señal de que algo más profundo está en juego. La situación no es solo sobre esa interacción puntual, sino sobre cómo tus propias heridas no sanadas y tus antiguas inseguridades se están manifestando en ese instante. Es importante que aprendas a detectar esas pequeñas señales de aviso, esas sensaciones que te dicen detente, antes de que la emoción te lleve a una reacción que posteriormente puedas lamentar. La conciencia de estos signos te permite tomar el control y evitar que la impulsividad te lleve por caminos que luego serán difíciles de recorrer. Finalmente,
No olvides que en estos días la energía puede crear una sensación de urgencia, como si el tiempo apurara a cada uno de nosotros a decidir o actuar con rapidez. Sin embargo, ese mismo impulso puede ser un engaño, una ilusión que nos hace creer que debemos resolver todo en un abrir y cerrar de ojos. La verdadera sabiduría en estos momentos reside en aprender a reconocer cuándo es momento de detenerse y evaluar en lugar de dejarse llevar por la presión del entorno o por la ansiedad interna. La paciencia se convierte en una herramienta poderosa, una forma de protección contra esas señales de advertencia que, si las ignoramos, pueden desembocar en decisiones impulsivas o en conflictos evitables. Cuando aprendes a escuchar esas voces internas y a respetar su mensaje, te pones en sintonía con el ritmo natural del universo, permitiendo que tu brillo sea auténtico y duradero en lugar de efímero y destructivo. Al contemplar el entramado de ideas que hemos ido desentrañando, se revela una danza sutil donde cada movimiento, cada señal y cada impulso forman parte de un tapiz mucho más complejo y profundo. La energía que circula en estos días no es simplemente una corriente pasajera, sino un río que, si se le presta la atención adecuada, puede revelar caudales de sabiduría escondidos en sus aguas turbulentas. Es como si el universo nos estuviera invitando a hacer un alto, a detenernos en medio de la vorágine para escuchar las voces internas que en su silencio nos ofrecen pistas valiosas. La forma en que respondemos a esas señales, en ese delicado acto de sintonía y discernimiento, determina en qué medida logramos mantener el equilibrio entre nuestro brillo natural y la prudencia necesaria para no quemar caminos que aún están en construcción. En el crisol de estas reflexiones surge una imagen poderosa a la de un faro que en medio de la niebla nos guía sin apagar la luz, ayudándonos a evitar los arrecifes invisibles que acechan en las aguas del destino. La verdadera fuerza no reside solo en la intensidad de nuestro brillo, sino en la capacidad de escuchar esas pequeñas voces que nos advierten, en la sensibilidad que nos permite detectar el momento justo para actuar o para detenernos. La clave está en la maestría de transformar la energía que, en ciertos momentos, puede parecer desbordante en una herramienta de crecimiento, en una oportunidad para fortalecer nuestro carácter y nuestra claridad. La vida, en su sabiduría, coloca esas señales justo en nuestro camino para que no perdamos de vista lo que en realidad importa: nuestra autenticidad y nuestro proceso de aprendizaje, que nunca termina. Al conectar estos hilos, se revela una comprensión más profunda, la verdadera maestría en el arte de navegar. Estos días radica en la capacidad de mantener la presencia en el momento presente, en reconocer que cada señal, por sutil que sea, lleva consigo una enseñanza. La percepción aguda que cultivamos en medio de la turbulencia se vuelve nuestro mejor aliado, permitiéndonos distinguir lo esencial de lo superficial, lo duradero de lo efímero. La vida nos llama a un acto consciente de alineación, donde cada decisión, cada reacción, se convierte en una expresión de nuestro compromiso con una versión más íntegra y despierta de nosotros mismos. En esta sinfonía de energías, la armonía se alcanza no solo con la fuerza, sino con la delicadeza de un corazón atento, dispuesto a escuchar y aprender en medio del caos aparente. En ese proceso de integración, la percepción se vuelve un espejo que refleja no solo nuestras sombras, sino también las semillas de nuestro potencial. Como un jardinero que cuida con esmero sus plantas, debemos aprender a detectar esas pequeñas señales que nos indican cuándo regar, cuándo podar, o cuando simplemente dejar que la naturaleza siga su curso. La vida nos invita a convertirnos en guardianes de nuestra propia energía, en custodios de ese brillo que, si se maneja con sabiduría, puede iluminar no solo nuestro camino, sino también el de quienes nos rodean. La paciencia y la autoconciencia emergen, así como las herramientas más valiosas en esta travesía, en la cual cada paso consciente se suma a un proceso mayor de autodescubrimiento y transformación. En la medida en que avanzamos en esta reflexión, se va revelando la importancia de esa actitud vigilante y amorosa hacia nuestros propios procesos internos.
La percepción de las señales, si se cultiva con humildad y apertura, se convierte en un acto de amor propio que nos permite navegar con mayor soltura las corrientes de la vida. La energía que nos rodea no solo demanda cautela, sino también una confianza profunda en que, al escuchar esas pequeñas voces internas, estamos alineando nuestro destino con la verdad más auténtica de nuestro ser. En ese espacio de atención plena, el brillo leonino que siempre busca destacarse, vuelve también un reflejo de nuestra sabiduría y nuestra capacidad de responder con serenidad y claridad ante cada desafío. Así, en la encrucijada de estas ideas, se revela una oportunidad única, la de convertir cada señal en un faro que nos guíe, en un recordatorio de que la verdadera fortaleza reside en la humildad de reconocer nuestras limitaciones y en el valor de aprender a escuchar. La vida, con su inmensa sabiduría, nos invita a ser observadores, atentos de nuestro propio camino, a cultivar esa sensibilidad que nos permita distinguir entre el impulso que nos impulsa hacia adelante y la pausa que nos invita a reflexionar. Solo así, la energía que en estos días puede parecer desbordante se transforma en una fuerza equilibrada, en una manifestación consciente de nuestra esencia más pura, que brilla sin quemar, que guía sin apagar y que, en última instancia, nos acerca más a esa verdad que todos buscamos en silencio. Al final, lo que realmente queda en nuestras manos no son solo las estrellas o las influencias del cosmos, sino la capacidad de escuchar y comprender esas pequeñas señales que la vida nos envía en cada instante. La verdadera fortaleza no radica únicamente en brillar con intensidad, sino en aprender a manejar esa luz con sabiduría, en reconocer cuando la pasión se convierte en impulso descontrolado y cuando la calma se vuelve la aliada más poderosa. La vida nos invita a ser guardianes de nuestra energía, a convertir la atención en una práctica constante, un acto de amor propio que nos permite navegar con mayor claridad en medio de la tormenta. La conciencia de esas señales, esas advertencias internas que a veces parecen diminutas, es la clave para evitar que el brillo se vuelva un fuego que quema en lugar de una luz que ilumina. Es en ese acto de escucha activa donde encontramos la verdadera magia, a la oportunidad de alinearnos con nuestro propósito sin perder el equilibrio. La energía de estos días, por más intensa que parezca, solo nos recuerda que la fuerza más poderosa reside en nuestra capacidad de detenernos, de reflexionar antes de actuar, de ser humildes para reconocer que no todo en nosotros es control absoluto. La autoconciencia, esa cualidad que nos invita a mirar más allá de la superficie, nos permite comprender que cada señal, cada pequeño indicio, tiene un mensaje que puede transformar nuestra forma de ver y vivir. La vida no solo nos desafía a brillar, sino también a hacerlo con responsabilidad, con compasión y con una profunda conexión con nuestro interior. Al integrar esa sensibilidad, se abre un camino donde el brillo personal se vuelve una expresión auténtica de nuestro ser más profundo, una manifestación que no busca imponerse a los demás, sino que invita a los demás a reconocer esa misma luz en su propio recorrido. La verdadera fuerza no está en la cantidad de veces que nos levantamos, sino en nuestra capacidad de aprender a escuchar esas voces internas que nos guían en silencio, en esos momentos en los que la decisión más sabia es simplemente detenerse y respirar. La vida nos pide que, en medio de la vorágine, cultivemos esa pausa consciente, esa presencia que nos conecta con la esencia de quiénes somos y hacia dónde queremos ir. Los días que transcurren nos ofrecen la oportunidad de aprender que la cautela, en ocasiones, es nuestra mejor aliada. Que el autocuidado no es un acto de debilidad, sino una muestra de amor propio que nos permite seguir brillando sin quemarnos. La verdadera maestría está en reconocer que el poder reside en la sabiduría de saber cuándo actuar y cuándo esperar, en entender que cada señal, por pequeña que sea, guarda en sí misma la semilla de un crecimiento profundo. La vida, en su infinita generosidad, nos invita a ser conscientes de esas pequeñas alertas, a honrar la sensibilidad que nos conecta con nuestro ser más auténtico y a aprender a escuchar sin juzgar ni condenar. Esa voz interna que siempre sabe lo que necesitamos en cada momento. Y así,
En ese proceso de unión entre el brillo exterior y la claridad interior, encontramos una enseñanza eterna, que la verdadera luz no solo ilumina, sino que también sana, que la fuerza más poderosa no está en el esfuerzo desmedido, sino en la paciencia y en la humildad de reconocer nuestros límites y fortalezas. La práctica empieza ahora, en cada respiración, en cada decisión consciente, en esa disposición de estar presentes y atentos a cada señal. Porque solo cuando aprendemos a escuchar en silencio, sin prisas ni juicio, podemos realmente alinearnos con la corriente del universo y permitir que nuestro brillo, en su máxima expresión, sea también un acto de amor y de paz. La vida nos llama a ser esa luz que no quema sino que guía, esa fuerza que no aplasta, sino que inspira. La clave está en confiar en ese proceso, en entregar nuestro corazón a la sabiduría que siempre nos acompaña, y en recordar que, en el fondo, somos parte de esa misma danza infinita que nos invita a crecer, a sanar y a brillar con autenticidad.